Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy: Abril mató a los tiranos, pero no a la tiranía. Aquel 7 de abril en la plaza de Campidoglio, en Roma, una multitud victoriaba a quien los venía gobernando desde hacía 4 años. La adoración era tal que resultaba casi imposible moverse entre los enfervorizados manifestantes. Debió sentirse muy sola Violet Gibson al ver ese espectáculo. ¿Es que acaso toda esa gente no entendía lo que pasaba? ¿Cómo pudo, a duras penas, sin espacio y sin pulso, sacó su level y disparó 3 tiros? Quiso seguir disparando, pero una de las balas se trabó, y ya los adoradores del líder caían sobre ella. Solo una de sus balas rozó la nariz de Benito Mussolini. De todos aquellos que atentaron contra el duce, mientras ostentaba un poder total, Violet, una frágil señora, fue la que más se acercó a su cometido. Esto pasó en abril de 1926. Abril, el mes de abril que se nos acaba de escurrir entre los dedos, invivido en la suspensión del encierro eterno y la déspota incerteza, es un excelente mes para recordar al herpes del fascismo, que cada tanto regresa. Es vital entender la forma en la que el fascismo comienza. Urge recordar cómo se instala en las sociedades, a fuerza de colectivismo, de abuso y de delación. Así como es indispensable recordar la forma en la que terminan sus líderes, si es que las sociedades despiertan. Muchos abriles siguieron a la hazaña de Violet. Se sucedieron los años en los que el mundo adoraba a Mussolini, que predicaba, abro comillas, el fascismo rechaza frontalmente las doctrinas del liberalismo, tanto en el campo político como económico, cierro comillas. Estas eran las palabras del duce. La era del fascismo cruzó océanos y quedó inscrita en el ADN de tantos y tantos políticos que, aunque se la crea muerta, mora entre nosotros. En 1922, Mussolini era un faro ideológico y político mundial al que le surgieron imitadores en todas partes. Las similitudes eran fáciles de apreciarse: el caudillismo autoritario, la planificación central de la vida cívica y la estatización de la economía son elementos que se repiten y que además son normalizados e institucionalizados. El nacionalsocialismo alemán de Hitler supera al maestro, pero no se queda corto el New Deal de Roosevelt, cuya mutua simpatía con Mussolini era muy bien conocida. En épocas de entreguerras, millones y millones de almas apoyaron la utopía colectivista en sus versiones nacional, como el fascismo, o internacional, como el comunismo. Apenas unos años después, ambas utopías generarían una masacre jamás imaginada. Desde el comienzo de 1945, las cartas estaban ya echadas. Pero hubo de ser abril, áspero e implacable, el que cegara la vida del otrora todopoderoso Mussolini. Desesperado, sabiéndose perdido, evaluaba sus opciones de escape. Promediaba ese abril que le sería fatídico cuando el duce viajaba a Milán confiando en las artes diplomáticas del arzobispo Schuster, que organizaba inútiles negociaciones. El 18 de abril, ya en Milán, todo se acelera mientras Mussolini acudía a una reunión pactada por Schuster con la mediación cardenalicia, que no fue más que un fracaso. Ante los concatenados fiascos y la frustración, el 19 de abril decide cruzar hacia Suiza, pero mientras tanto, el 22 de ese también brutal abril, que todavía lo retenía en Milán, Mussolini proclamaba estas palabras: nuestros programas son definitivamente iguales a nuestras ideas revolucionarias y a ella pertenecen lo que en régimen democrático se llama izquierda.
Nuestras instituciones son un resultado directo de nuestros programas y nuestro ideal es el estado de trabajo. En ese caso, no puede haber duda. Nosotros somos la clase trabajadora en lucha por la vida y la muerte contra el capitalismo. Somos los revolucionarios en busca de un nuevo orden. Si esto es así, invocar ayuda de la burguesía agitando el peligro rojo es un absurdo. El espantapájaros auténtico, el verdadero peligro, la amenaza contra la que se lucha sin parar, viene de la derecha. No nos interesa en nada tener a la burguesía capitalista como aliada contra la amenaza del peligro rojo. Incluso, en el mejor de los casos, esta sería una aliada infiel, que, tratando de hacer que nosotros sirvamos a sus fines, como lo ha hecho más de una vez, con cierto éxito. Ahorraré palabras, ya que es totalmente superfluo. De hecho, es perjudicial porque nos hace confundir los tipos auténticos revolucionarios de cualquier tonalidad, con el hombre de reacción que a veces utiliza nuestro mismo idioma. Te hacen a las palabras de Mussolini aquel 22 de abril. Ya el 25 de abril, disfrazado, comenzó Mussolini la travesía en la que dejó atrás a su esposa Raquel y a sus 5 hijos, pero se llevó a su jovencísima amante, Clara Petracchi, la jovencita que siendo casi una nena había empezado a escribirle cartas de amor luego del atentado aquel que realizara Violet. Pero los partisanos, el 26 de abril, del mismo tenaz abril, cortaron los pasos lanzados ya a la casa del tirano y ese 26 detuvieron a su formación. Cuenta la leyenda que lo delataron sus botas de gran calidad y un abrigo de la Lofer. Pero tal vez esto sea un mito en homenaje a la huida, la famosa huida de Varenne. El 27 de abril es oficialmente detenido por los agentes del Comité de Liberación Nacional Alta Italia. La captura se anunció en la radio. Por la radio se decía esto: trabajadores, el fascismo ha caído. El jefe de esta asociación criminal, Mussolini, mientras estaba amarillo por el horror y el miedo al intentar cruzar la frontera suiza, fue arrestado. Tendrá que ser entregado a un tribunal popular para juzgarlo. Y para todas las víctimas del fascismo y para el pueblo italiano del fascismo arrojado a tal ruina, tendrá que ser ejecutado. Esto queremos, a pesar que creemos que para este hombre el pelotón de fusilamiento es demasiado honor. Merece ser asesinado como un perro rabioso. Estas palabras sonaban en la radio. A ver, las ideas de Mussolini eran las que aprendió en su juventud socialista. La doctrina del fascismo era, ante todo, anti-individualista, una ideología que aceptaba al individuo solamente en la medida en que sus intereses coincidieran con los del Estado, agente fundamental del progreso social, según ellos, y económico, y máxima expresión del bienestar colectivo. Como decía el mejor discípulo de Mussolini, Adolf Hitler, somos socialistas. Somos enemigos a muerte del sistema económico capitalista actual, porque explota al económicamente débil con sus salarios injustos, con su valoración del ser humano de acuerdo con la riqueza y la propiedad. Y estamos determinados a destruir este sistema bajo toda circunstancia. Las necesidades de la sociedad vienen antes que las del individuo. Esto decía Hitler. Mises, en su obra El socialismo, decía que en la Alemania nazi lo que había era un Estado socialista que era la manifestación más pura y completa del espíritu anticapitalista y socialista de nuestro tiempo. En todo el planeta, en esa época, surgían movimientos anticapitalistas inspirados en Mussolini. El mundo académico y la prensa acompañaron el nefasto ideario de la época, que se instalaba en lugares insospechados. El Estado por encima del individuo y el gobierno como timonel de la voluntad social fue una filosofía que se tradujo en un hiperestado, socialmente justo, según ellos, que continuara erradicando todas las barreras sociales. Tal era lo que prometía el Führer, tratando de emular a su admirado pensamiento fascista. Cuesta
Cuesta mucho entender cómo fue que el mundo se enroló en esta locura, que en unos poquísimos años fagocitaba a su ideólogo. El eterno abril de 1945 se resistía a terminar, tal vez con ánimo de ser testigo del cruento final. Ese 28 de abril, Mussolini y Petracchi fueron conducidos a Giulino di Mesegra, un pueblo en la provincia de Como. Se los acomodó parados frente a una pared de piedra donde ambos fueron ejecutados por el fuego de las ametralladoras. Sus cuerpos, recién acribillados, fueron cargados en un camión que los llevó hasta la Piazza Loreto. Allí fueron descargados en el piso de la estación de combustible del Standard Oil, donde pasaron unas horas siendo pateados, mutilados, orinados y disparados. Luego de esta faena se los colgó de los pies con un gancho de metal del techo de una estación de servicio. Quedó irreconocible el despojo humano de Benito Mussolini, el hombre que había inspirado el clima de una época y que había gobernado Italia al comienzo como primer ministro desde 1922. Un hombre al que las multitudes idolatraban y al que el rey Víctor Manuel III, rey que años más tarde lo destituyó y apresó, llegó a ofrecerle títulos nobiliarios. Los estadistas del mundo lo imitaban y halagaban. El fascismo era un herpes cómodamente instalado en la cultura y en la moral de tanta gente que resulta infantil pensar que con el pis y la saliva se lavaría la barbarie. Con esta ideología instalada, fue dictador a partir de 1925, afirmando al Estado como el depositario absoluto del bien colectivo, que justificaba toda crueldad y toda muerte, extendiendo su intervención a la vida privada como parte del bienestar colectivo. Instaló a sangre y fuego la doctrina de que nada puede existir fuera del Estado, ni ir contra el Estado, concepto de singular vigencia. Las noticias del pavoroso final de Mussolini fueron transmitidas por radio y, en consecuencia, escuchadas por Adolf Hitler el 29 de abril. Resonaban los detalles en el búnker en el que se hallaba debajo de Berlín. Era el mismo 29 de abril en el que se producía la rendición de las fuerzas alemanas en el Palacio Real de Caserta, en presencia de los delegados del Reino Unido, de Estados Unidos, de la Unión Soviética y de Alemania. El cadáver masacrado tal vez determinó o tal vez solo afirmó la decisión suicida del monstruo que el día 30 mordió la cápsula con el tóxigo que clausuraría para siempre ese histórico abril. Y con el final de abril concluía también la exhibición del cuerpo de Mussolini, que fue entonces enterrado anónimamente bajo el número de tumba 384. Sin embargo, quiso la ironía que un año después, el 23 de abril, su cadáver fuese robado, comenzando un humillante derrotero de desmembración y descomposición que incluye altares, cajas y armarios. En este abril que acaba de terminar, se cumplen 76 años del fin de Mussolini y de Hitler. También se cumplen 95 años del atentado de Violet, que fue encerrada en un loquero y murió allí, pensando en esas imbéciles multitudes que abrazaban al fascismo, preguntándose quiénes eran de verdad los locos. Abril recuerda el aniversario de la muerte de estos tiranos, que, frente a una sociedad ovejuna y cómplice, se alzaron con la suma de los poderes públicos, con la prensa aplaudiéndolos, sin contrapesos y sin justicia. También las muertes de abril nos recuerdan que fue mucho más fácil combatir a estos tiranos que a sus doctrinas, que aún siguen vivas. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.